Bueno, vamos a resolver entonces el ejercicio 1, ¿sí? Del parcial de prueba. Tengo que tener en cuenta que vamos a trabajar con notación vectorial, ¿sí? Tenemos que recordar bien lo que habíamos hecho en los ejercicios de la guía, del mapa del tesoro y ejercicios como esos. Bueno, el ejercicio a ustedes se les plantea que un caminante se desplaza del inicio 100 metros hacia el este, en este caso yo puse la rosa de los vientos para poder hablar así, ¿sí? 300 metros hacia abajo, ¿sí? Hacia el sur, después luego se desplaza 150 metros a 30 grados, ¿sí? Vendría a ser al sur del oeste, 30 grados, coloco el sur ahí, ¿sí? 30 grados al sur del oeste, ¿sí? Y luego 60 grados al oeste del sur, ¿sí? 60 grados al oeste del sur, 200 metros más, y ahí termina su recorrido. Yo primero tengo que determinar, antes que nada, para tener un orden, podríamos determinar los vectores posición. Acá tenemos el vector posición inicial, que es el vector posición 0, el vector nulo, ¿sí? Nulo porque ese está en el punto 0, 0. Fíjense que las coordenadas son 0 en MI, 0 MJ. Después tengo el vector posición 1, que coincide con el primer desplazamiento, casualidad, ¿sí? Coincide con el desplazamiento que realiza de acá hasta acá. Y tengo el vector posición 1, que va a ser la resta entonces entre el vector posición 0 y el vector desplazamiento 1, en este caso es 100, ¿no? 100, 0. Realizando la resta me queda 100, 0, el vector posición 1. Luego tengo el vector posición 2, que va vendría a ser lo que sería el segundo desplazamiento, ¿sí? Vamos a ir marcando los desplazamientos acá, ¿sí? 100 metros, esta parte sería el desplazamiento 1, este vector correspondería al desplazamiento 2, ¿sí? Entonces yo tendría entonces una posición, repito, una posición 2, dada por el desplazamiento 2, que está acá, donde termina. Ese vector va desde el origen hacia a donde finaliza el desplazamiento. Ese vector tiene, por ahora tenemos fácil, digamos, la identificación de las componentes porque van todas rectangulares. Tengo 100 en X y menos 300 en J, en Y sería, ¿no? Bien, el asunto viene ahora acá, cuando tenemos que determinar ahora el desplazamiento 3, que se realiza, ¿sí? Que se realiza desde acá a 30 grados al sur, dijimos, del oeste, 150 metros. Ese desplazamiento me va a determinar otra nueva posición, que va a ser la posición nueva, la posición 3, y que es la que voy a tener que determinar. ¿Cómo voy a determinar esa posición 3? Bien. Resulta que yo tengo que conocer, ¿sí? Para yo conocer la posición 3, ¿sí? A ver, un segundito. Bueno, decíamos que queremos averiguar entonces el desplazamiento 3, ¿sí? Que es 150. Queremos hallar, perdón, la posición 3 asociada a ese desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento, según lo que nosotros habíamos trabajado en clase, recuerdan que los desplazamientos, en este caso el desplazamiento 3, era la resta entre la posición 2 y la posición 3, ¿sí? El desplazamiento 3 es la resta entre la posición final, que sería la posición 3, esta que yo quiero averiguar, y la posición 2, que es la que ya tenía dada. Bueno, si el desplazamiento 3 es la posición 3 menos la posición 2, la posición 3 entonces despejo, paso del 2 para allá sumando y me queda desplazamiento 3 más posición 2, ¿sí? Hago la suma de las componentes vectoriales, 130 de desplazamiento 3, ¿sí? 130 menos 75, ¿sí? ¿Cómo hallé ese 130 menos 75? Bueno, básicamente hice esto. Yo tenía el triángulo rectángulo formado acá en este sector, ¿sí? Yo lo voy a interpretar como el tercer cuadrante, ¿sí? Voy a hacer la cuenta de 30 grados acá, ¿sí? Y me va a dar la componente en Y y la componente en X, ¿sí? Multiplicando por seno y por coseno. O sea, que 150, que es el módulo del vector, por el coseno de 30 me va a dar el valor en X, o sea, este valor en X, y 150 por coseno por seno de 30, 150 por seno de 30 me va a dar el valor en Y. Pero ¿qué pasa? Cuando me dé esos valores, me va a dar dos valores del primer cuadrante, porque al yo poner 30 grados, ¿sí? La calculadora entiende que yo estoy trabajando en el primer cuadrante, o sea que me va a dar este valor y este valor en positivo, ¿sí?
Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos saber que estamos trabajando en el tercer cuadrante por la forma en que está el vector, ¿sí? Entonces debemos asignarle los dos valores negativos. Esa es una forma, ¿sí? Otra manera, y sería la más correcta y la más indicada, es expresar bien los ángulos, ¿sí? Habíamos dicho que los ángulos se expresan a partir de las x positivas, o sea, todo este giro completo, ¿sí? Entonces, si yo tenía el ángulo acá, que habíamos dicho, yo tengo todo el giro 180 más 30, me da 210. 210 grados sería la forma correcta de notar ese ángulo, ¿sí? Entonces estaría 150 por el seno de 210 y 150 por el coseno de 210, ¿sí? Y me estaría dando el valor en x, ¿sí? El vector, entonces el vector d3 en x y el d3 en y. ¿Está bien? Con estos dos valores entonces construyo estos datos. Me termina dando menos 130 mi sería el valor en x y menos 75 mj el valor en y. Este sería el vector desplazamiento 3. Borro esto por una cuestión de comodidad. Con esos datos obtuve entonces los datos del vector desplazamiento 3, ¿sí? Hago la resta correspondiente, P3 había dicho entonces es desplazamiento 3 menos desplazamiento 2, hago la resta vectorial y me termina dando menos 30 menos 375, que vendría a ser entonces ahora el resultado de P3, ¿sí? El vector P3 entonces ahora, completo acá arriba, ¿sí? Tiene vector P3, posición 3 tiene coordenadas menos 30 mi menos 375 mj. Bien. Haciendo notación de versores. Bien. Puedo borrar todo este cálculo auxiliar que hice. ¿Sí? Ya tengo entonces ahora el vector posición 3, vector posición 2, posición 1, posición 0. Me faltaría ahora determinar ahora el desplazamiento 4, ¿sí? Que vendría a estar dado por este, D4, ¿sí? Ese vector D4 me va a estar determinado entonces, también voy a poder conocer sus componentes a través del seno y del coseno de 60, ¿sí? El seno para conocer el valor el coseno para conocer el valor en x y el seno para conocer el valor en y, ¿sí? De vuelta estaríamos ante la misma situación, debemos entender de que este vector, si yo lo llevo a su expresión canónica, me va a quedar en el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo podría entonces averiguar D4. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, y como así dijimos, entonces hallamos el desplazamiento 4, ¿sí? Haciendo, entonces, 200, ¿sí? Va a ser el valor en x del desplazamiento 4, 200 metros, ¿sí? Queremos hallar la componente, dijimos, en x va a ser por el coseno de 60, ¿sí? 200 por el coseno de 60, y el valor en y, yo puedo poner acá un signo, igual pongo el más, el valor en y va a ser 200, bueno, por el seno de 60. Igual me va a determinar el signo esta cuenta, ¿sí? Esta cuenta queda entonces, realizando esta cuentita, para el desplazamiento 4, me queda menos 100, yo ya tengo acá el machete, perdón, me queda 100 y me queda 173,2. ¿Cuál es la dificultad de usar el ángulo de 60? Lo mismo que habíamos dicho para el desplazamiento 3. Si yo digo 60, la calculadora me toma que yo estoy trabajando en el primer cuadrante, entonces me va a dar la componente vertical en esta y en esta, en el primer cuadrante, tanto en X como en Y. Pero si yo entiendo de que estoy trabajando con un ángulo de 60, ¿sí? Que está así, que estaría en el segundo cuadrante, ustedes comprenderán que el valor que me va a dar en X va a tener que ser negativo y el valor de Y sí va a ser positivo. O sea, eso lo puedo corregir automáticamente poniendo un menos 100. Otra manera, es la más correcta y la más indicada, es poner, si yo tengo 60, el que me falta para 90 es 30. 30 más 90 me da 120, o sea que el ángulo real que debería expresar para que me dé el signo correcto es 120 grados, ¿sí? Si yo pongo entonces, de forma más correcta, sería lo más correcto de hacer, por coseno de 120 y seno
200 por seno de 120, me estaría dando mejor entonces con el signo como corresponde. Entonces D4 al final va a tener, disculpen la letra, D4 al final va a tener entonces componentes, como habíamos dicho, menos 100, ¿no? Menos 100 MI más 173 173,2 MJ. Listo. Ven que lo voy a poner. Bueno, ya dejamos entonces claro el vector desplazamiento 4, el vector posición 3 que habíamos averiguado antes, ¿sí? Ahora entonces nos restaría, ya conocemos entonces el valor de D4 y el vector posición 3, nos faltaría conocer el vector, el último vector, ¿sí? Que pide el ejercicio, que sería el último desplazamiento, ¿sí? El último desplazamiento va a estar dado por la suma de todos los vectores de desplazamiento, ¿sí? Y el vector, ese desplazamiento, coincidiría con el vector posición que va desde el origen hacia el último desplazamiento, o la última posición. ¿Está bien? Sería la última posición, en este caso sería P4. ¿No? Entonces vamos a tener que hallar posición 4 a partir de los datos que tenemos. Dijimos entonces que era una suma vectorial, entonces podríamos sumar bien tranquilamente cada vector de desplazamiento que hemos hecho. ¿Sí? Si realizamos la suma del desplazamiento, ¿sí? Nos va a quedar el vector P4, ¿sí? Vector P4 me va a quedar menos 129, ¿sí? 9, que eso sería la resolución de todo esto que está acá, ¿sí? En realidad me parece que está redondeado, ¿sí? Es 130 menos 130. Tiene bastante sentido porque fíjense que tengo un 100 positivo, un 100 negativo y me queda el 130 y el 0, me queda menos 130. Menos 130 menos, en este caso 375, 173, todo esto me queda menos 201,8, más o menos, ¿sí? Aproximadamente 201,8 negativo. Este sería el valor en I, 130 MI menos 201,8 MJ. Entonces yo tendría ahí automáticamente el vector posición 4, entonces, que yo